Hola a todos, en el día de hoy estaremos hablando sobre la literatura del romanticismo, el romanticismo como una revolución sentimental. El romanticismo surgió en un momento de grandes transformaciones sociales y políticas en Europa a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La sociedad europea se encontraba en un estado de profunda convulsión. La Revolución Francesa había sacudido los cimientos del antiguo régimen y las guerras napoleónicas habían dejado una huella imborrable en el continente. Dentro del contexto histórico clave para este movimiento encontramos la Revolución Francesa. Este evento histórico marcó un antes y un después en la historia de Europa. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que surgieron de la Revolución resonaron en los corazones de muchos románticos, quienes buscaban una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, también provocaron un profundo descontento y una sensación de inestabilidad. La revolución industrial. La industrialización trajo consigo cambios radicales en la organización social y económica. Las ciudades crecieron de manera exponencial y las condiciones de vida de los trabajadores se deterioraron. Los románticos, a menudo atraídos por la naturaleza y lo rural, veían en la industrialización una amenaza para la autenticidad y la belleza del mundo. El idealismo alemán. La filosofía idealista alemana, con figuras como Immanuel Kant y Johann Fichte, influyó profundamente en el pensamiento romántico. Estos filósofos defendían la importancia de la subjetividad, la intuición y la experiencia individual, ideas que resonaron profundamente en los escritores y artistas románticos. Ante este contexto de cambios y transformaciones, el romanticismo surgió como una reacción a la racionalidad y el orden de la Ilustración. Los románticos buscaban refugio en la emoción, la imaginación y la naturaleza, como una forma de escapar de las tensiones y los conflictos de la sociedad industrial. Como respuesta al contexto, el romanticismo adquiere características como, primero, individualismo. Frente a la uniformidad impuesta por la sociedad industrial, los románticos exaltaron la individualidad y la singularidad de cada persona. Segundo, la naturaleza. Se convirtió en un refugio para el espíritu romántico, un lugar donde encontrar paz y armonía. Tercero, pasado. El pasado, especialmente la Edad Media, era idealizado como una época más auténtica y heroica, en contraste con la sociedad moderna y sus problemas. Y por último, la emoción. Los sentimientos y las pasiones eran valorados por encima de la razón, y la expresión de las emociones más profundas se convirtió en una característica fundamental de la literatura romántica. El romanticismo fue un movimiento cultural que surgió a finales del siglo XVIII como una reacción al racionalismo de la Ilustración. En lugar de privilegiar la razón, los románticos exaltaron los sentimientos, la imaginación y la individualidad. Este movimiento artístico y literario se extendió por toda Europa y América, dejando una profunda huella en la cultura occidental, y sus características principales son los siguientes. Subjetividad y emoción. Los románticos valoraban la expresión de los sentimientos más profundos y personales. El yo individual se convirtió en el centro de la creación artística. Naturaleza. La naturaleza era vista como una fuerza viva y misteriosa, capaz de inspirar y consolar. Los paisajes solitarios y salvajes eran retratados como reflejos del alma humana. Pasado. Los románticos sentían una profunda nostalgia por el pasado, especialmente por la Edad Media, que veían como una época más auténtica y heroica. Imaginación y fantasía. La imaginación era considerada una facultad superior que permitía trascender los límites de la realidad. Lo sobrenatural, lo fantástico y lo misterioso eran temas recurrentes en la literatura romántica. Individualismo. El individuo romántico era un rebelde, un espíritu libre que desafiaba las convenciones sociales y buscaba la autenticidad. Autores y obras destacadas. Entre los principales autores románticos destacaban: en Alemania, Johann Wolfgang von Goethe, Los sufrimientos del joven Werther, Friedrich Schiller. Inglaterra, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y Mary Shelley en Frankenstein. Francia, Victor Hugo, Los Miserables, Alphonse de Lamartine. Estados Unidos, Edgar Allan Poe con El Cuervo y Nathaniel Hawthorne.
El pasado fue también una fuente de inspiración, donde los escritores románticos sintieron una profunda nostalgia por el pasado, especialmente por la Edad Media, que veían como una época más auténtica y heroica. También tuvieron en cuenta lo sobrenatural y lo fantástico, y por último el individuo como héroe, que el héroe romántico era un rebelde, un espíritu libre que desafiaba las convenciones sociales y buscaba la autenticidad. En los géneros literarios también encontramos las novelas, donde el romanticismo revitalizó la novela histórica, con autores como Walter Scott. Recrearon épocas pasadas con un gran detalle y pasión. También surgieron novelas góticas que exploraban los misterios y lo sobrenatural. La poesía se caracterizó por su subjetividad, su musicalidad y su exploración de temas como el amor, la muerte, la naturaleza y la libertad. Poetas como Lord Byron, Percy Bysshe Shelley y John Keats se convirtieron en figuras emblemáticas de estos movimientos. Ejemplos de la literatura en este género tenemos Los sufrimientos del joven Webster de Goethe. Esta novela epistolar consideraba que una obra de romanticismo narraba la historia de un joven atormentado por el amor no correspondido. También tenemos El cuervo de Edgar Allan, que este poema es una atmósfera oscura y melancólica, un ejemplo perfecto de la literatura gótica romántica. Por último, tenemos Los Miserables de Víctor Hugo. Esta extensa novela histórica aborda temas como la justicia social, la redención y el amor, y se considera una obra maestra del romanticismo francés. El legado del romanticismo ha dejado un legado duradero en la cultura occidental. Sus ideas sobre la individualidad, la libertad y la importancia de los sentimientos siguió siendo relevante en la actualidad. El romanticismo también ha influido en movimientos artísticos posteriores como el simbolismo y el modernismo. Muchas gracias.